Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Uno de los mayores enemigos de la educación es la prisa. Querer que nuestros hijos sean los primeros en hablar, en andar, en montar en bici, en aprender a leer y escribir, en saberse las tablas de multiplicar, en dominar un segundo idioma, suele ser la aspiración de casi todos los padres. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es Papás, hay que educar sin prisa. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, qué bueno que ya nos están acompañando esta mañana y le quiero dar la bienvenida al psicólogo Adrián Chávez. El tema está muy interesante y queremos empezar ya en este momento. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias, Marta. ¿Listos para empezar con este tema que sí tiene un principio, ¿no? Somos padres, tenemos hijos, queremos que la educación sea buena, de calidad, pero muchas veces esto de educar con prisa, acelerados, pidiendo más o pidiendo que sean iguales que los demás niños, se desarrollen igual, ahí es donde está el meollo del asunto. Así es. Pues primero, bueno, vamos a dividirlo en dos. Vamos a dividirlo en dos partes. Okay. La primera parte es donde detectar, diagnosticarnos como familia, como padres y darnos cuenta cómo estamos apurados haciendo muchas cosas. Las nuestras personales, las de familia y las de cada miembro de la familia. Es decir, tenemos que cuadrar todo. ¿Por qué? Porque lo vemos en todos lados, en la calle, en las tiendas, en los parques. Apúrate, apúrate, sí. súbete, apúrate, típico, el desayuno, sí, no se lo acaban. O sea, se les va a hacer tarde para ir a la escuela. Todo lo hacemos apurado, ciertamente, ¿verdad? A veces tenemos que apurar a los hijos a hacer cosas que ya saben que tienen que hacer, como cambiarse, se tardan mucho, etcétera. Peinarse. Pero significa que algo está sucediendo en la disciplina que tenemos con ellos, que todavía no hacen las cosas por ellos mismos, todavía necesitan el cuchillito de palo para que hagan las cosas a tiempo, las mamás, ¿a poco no? Y para eso estamos los papás, ¿no? Para estar moliendo, para que hagan las cosas a tiempo. Eso poco a poco, con el crecimiento y la edad, se tiene que ir desapareciendo, se tiene que ir anulando para que el niño y el adolescente lo haga por sí mismo. Esa es una cara del vivir a prisa, digamos, y cómo acostumbramos a los hijos a una dinámica acelerada. ¿Cuál es la otra? Cuando hablamos de desarrollo, es decir, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos a hacer en el menor tiempo posible? Y cómo tenemos muchos descuidos. A nuestro hijo también se le olvidan cosas. Entonces, ¿cómo atendemos esa situación? Lo regañamos o le ayudamos. Tiempo. Primero tener tiempo y sentarnos con ellos y decir, a ver, ¿tienes tarea? ¿Sí? ¿Cuántas tareas tienes? ¿De qué se trata la tarea? ¿Qué nivel de participación voy a tener yo como papá, como mamá en esa tarea? A lo mejor te debo dejar solo, sola. A lo mejor voy a participar solamente llevándote por la cartulina. Sí, o a la media hora nomás. ¿Vas bien? Te dejo ser y me voy a hacer mis cosas y regreso hasta que la tengas terminada la actividad y nada más reviso que está bien. Si hay algo que corregir, la corregimos o te dejo para que la corrijas. Es decir, yo siempre digo a los papás, tú tienes que acostumbrar a los hijos para que ellos desarrollen mentalmente o su cerebro, su sistema nervioso, se tiene que acostumbrar a que tiene que hacer las cosas por él mismo. La otra es que debe participar, es decir, ¿cuántas veces estamos en casa haciendo una actividad y muchos niños quieren ayudar? Y les terminan, quítate, me estás estorbando, quítate. Se me va a hacer más tarde, yo lo hago más rápido. Me tengo que ir, empieza uno. Toda esta, Sí, totalmente. Y cómo diseñar actividades para que el niño participe, dejarlo que participe. También es el hecho de educar su mente y su comportamiento para que él asuma ciertas responsabilidades y participe en casa, en la escuela, con la comunidad. Planear, es muy importante planificar qué van a hacer este fin de semana, o no se levanta y el niño está viendo la tele o jugando un videojuego y
vámonos al patio, vámonos al rancho, vámonos a... Mamá, pero yo dije que iba a ser... No, deja eso y vámonos. Ajá. La mayoría de las actividades deben planificarse para evitar cambiar de una actividad a otra. ¿Por qué? Porque el niño dice, bueno, pues yo no decido, yo no participo, mis papás deciden todo, no puedo decidir yo las cosas. No podemos decidir entre todos qué es lo que vamos a hacer día a día y el fin de semana. Eso es educar sin prisa, es decir, planificadamente. Pero, por ejemplo, ahí, ¿qué es conveniente? Decir, oigan, se acerca el fin de semana, ¿qué quieren hacer? ¿De qué tienen ganas? Y se vale anotar, ir haciendo hasta un horario. Ok, se bañan, hacen tareas y luego hacemos lo que quieren. No sé, ¿se vale así hacer como...? Sí, un plan. ¿Un plan? Un así, plan. Tal cual. Cuando hay varios hijos, a lo mejor puede ser un hijo, un fin de semana decide, el otro decides tú qué hacer y así. Si no hay acuerdo entre los hijos, Si no hay acuerdo. Igual quieren hacer lo mismo y no pasa nada, pero para que haya como democracia y para que haya igual de importancia, para que no siempre un hijo esté decidiendo, etcétera, etcétera. Como que cada quien vaya decidiendo un fin de semana qué hacer, bueno, o ponerse de acuerdo entre todos. Y a veces también los papás, hijos, vamos a hacer esto que tu mamá quiere, vamos a hacer esto que tu papá quiere, porque es su turno, es su turno de decidir y también se vale. Y ellos aprenden el valor de respetar, ceder, ¿no? Colaborar. Entonces, fíjate, todo se encierra, toda esta plática en el tiempo tan valioso que pasa, se va y lo aprovechamos o no, es cuestión de nosotros. El tiempo, cuando hablaste ahorita de las actividades del niño que quiere ayudar y nosotros, no, ando muy apurada y todo eso. Tiempo nos falta, ¿verdad? No estamos educando, solo estamos sobreviviendo. O sea, sacamos las actividades del día, pero no le estamos enseñando nada a nuestro hijo. La idea es que si lo planificamos, le estamos enseñando a planificar, cuidar, respetar. Es de lo que se trata. Etc. Vamos al corte rapidísimo. Vamos. Sí, y regresamos. No se vayan, estamos en Vía Libre. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es papás, hay que educar sin prisa. Continuamos. Educar a un hijo con valores no está basado solamente en darle todo lo que tenemos, más bien en sembrarle todo lo bueno que poseemos. Muy bien, estamos de regreso. Y el tiempo, la comunicación, Adrián, me estás diciendo que es lo más importante, ¿no? Sí. Para la educación de nuestros hijos, sin prisas. Sí, todavía no estamos tan evolucionados como para adivinarle el pensamiento a nadie, ¿no? ni comunicarnos telepáticamente. Entonces, hablar es muy importante. Decirle a nuestros hijos y pedirle a nuestros hijos que nos digan qué ocurre, qué están viendo en nuestra casa, qué ven. ¿Tú qué ves? O sea, ¿tú qué ves en nuestra casa? Pues yo veo esto, o sea, tanto del espacio físico como de la relación entre las personas. ¿Qué ves? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué quieres cambiar o agregar o quitar? Constantemente es un ejercicio que es muy saludable en casa. ¿Qué ves? O sea, ¿tú cómo ves? ¿Tú cómo nos ves? A ver, ¿no? A uno de tus hijos, ¿no? Así, pregunta abierta, sí, nada así, en particular. ¿tú cómo nos ves? ¿Pero cómo? Sí, ¿cómo nos ves a la familia, el lugar, la casa? Es que nunca me ha gustado ese verde. Ah, ok, o sea, entonces notamos que no está a gusto. Ah, ok, ¿se podrá hacer algo? A lo mejor sí, a lo mejor no. Puede ser que no se pueda hacer nada, ¿no? Hay cosas con las que no podemos hacer nada y hay que aprender a convivir con esas. Y hay cosas que sí podemos, ok, no te gusta ese verde, ¿y tú qué propones? No, pues es que a mí me gusta azul, ¿no? Bueno, ¿te parece si el fin de año, bueno, ahorita vamos empezando el año, ¿no? Sí. Pero ¿te parece para tal mes o para el medio año, para tu cumpleaños? ¿Tú qué ves en tu casa? ¿Qué ves? ¿Cómo te sientes? Pues me siento bien, te tomamos en cuenta, ¿cómo te sientes con nosotros como papás? ¿Cómo te sientes entre tus hermanos? O sea, ¿te sientes bien? ¿Sientes que hay un conflicto? ¿No te habla? ¿O qué es lo que ocurre? Que ellos hablen sobre qué está sucediendo. Ese es un buen punto de partida para decir, bueno, ¿qué hace falta en casa? Falta atención, falta planificación, falta algo. O no, o todos están a gusto. Pero no se vale que un hijo te diga, bien,
Porque bien, dice bien, pero dices tú... Típica. Bien. Ajá, pero dices tú, a ver, bien es bien. Ajá. ¿Bien es bien o es pues bien? Bien, significa que la palabra no refleja realmente sus necesidades. Ajá. A lo mejor no las quiere decir. Okay. A lo mejor hay que ser más observadores como papás y decir, veo que se duerme mucho, veo que cuando quiero hablar con él me saca la vuelta, siempre me dice que está cansado, que es de eso. O sea, significa que la relación como que a lo mejor es la que no le está gustando del todo. ¿Qué estará sucediendo, no? Yo podré hacer algo, o él, o qué. Detección de necesidades, pero se tiene que basar mucho en la comunicación. Eso de la comunicación, ¿en qué edad es lo ideal? ¿O cuándo podemos empezar? Porque a lo mejor un niño de 2 años no es lo mismo, no sé, Adrián, no es lo mismo, pero importante. Desde que inicia el lenguaje en los niños, al año, que es cuando empiezan, desde ahí acostumbrarlos a los niños a hablar. Es muy importante quitar el tono chipilón. Uy, sí, desde ahí, al niño de 1 año, hablarle, ¿quieres? O sea, bueno, le decimos papa a la comida, pero ¿quieres? Y decirle, ¿quieres? Pues no decirle, ¿qué le papa? No, es, ¿quieres papa? ¿No? Sí, es cierto. No hablarles chipilón a los niños. Los niños entienden nuestro lenguaje perfectamente. Sí. No es que el hecho de que nosotros le cambiemos porque ellos no maduran su boca y sus músculos, por eso pronuncian de esa manera. No significa que en su cerebro sus palabras sean como las dicen. Sus palabras, el quiero, en la cabecita del niño es quiero. No tenemos por qué decirnos nosotros. No existen en su... Entonces los niños como que, ¿qué pasa, no? Sí. Aparte los papás no nos vemos tan bien, digo, ¿no? Luego dicen, qué raro los papás. Sí, exacto. Desde ahí tenemos que hablarles claro a los niños. ¿Qué es lo que sucede a nivel de sus necesidades? Primero las fisiológicas, ¿no? La alimentación y que detecten sus señales físicas de todo tipo. Después ya 2 años empiezan a desarrollar un poquito más lo emocional y pueden hacer referencia a eventos. ¿Te acuerdas de esto? ¿Quieres ir para allá? Ya reconocen también, a las personas, ¿no? Perfectamente, tu abuela, ¿qué hiciste? Todo tiene un momento, pero es muy importante que el lenguaje sea muy claro, muy firme y muy preciso, nada de ambigüedades, y que nos digan las cosas también muy claras, porque notamos, sobre todo ya cuando son 8, 9, 10 años y adolescentes ni se diga, ya trabajan mucho con la ambigüedad. Significa que el lenguaje nunca fue claro. Significa que hubo muchas omisiones y evasiones en el lenguaje. Entonces, no quiero que te enteres, no quiero que lo veas en mí, entonces trabajo de manera ambigua. Esto de, bien, la frase de ni al caso. Ni al caso, ¿qué significa? Que pasa algo malo y lo estás minimizando. Pero no te preocupes, como que... Que ni al caso estás bien. ¿Qué significa ni al caso? O sea, ¿en qué sentido lo dicen los niños o los adolescentes? Su rostro nos puede dar unas señales, pero es muy importante el lenguaje claro. Para todo esto necesitamos tiempo. Y todavía se puede con los adolescentes cambiar ese lenguaje que a lo mejor cuando están chiquitos pues no nos dedicamos tanto. Sí se puede, les podemos ir enseñando. Sí, sí se puede a decirles cómo se dicen las cosas. Mira, eso significa que estás triste, esto significa que estás contento. Notas cómo te sientes y jugar, hay muchos juegos psicopedagógicos en donde podemos enseñarle desarrollo de emociones desde niños y adolescentes también, para que ellos hablen con precisión de qué es lo que ocurre. Muchas veces incluso los adultos yo noto cómo te sientes bien, pero sí detectas cómo, es que no sé. El bien es como que, ay, mejor ni les sigo preguntando. Incluso la red social nos ha educado un poquito. Claro, sí. Viene ahí el cómo te sientes y ya desglosaron entusiasmado, alegre, optimista, una serie de emociones y estados anímicos que no los usamos. Solamente usamos el bien y el mal, feliz, triste. No, pero hay una gama. Hay un montón. Muchas. Me siento optimista. ¿Qué significa? Que estoy pensando a futuro que me va a ir bien. Eso es optimista. Me siento entusiasmado, significa que en este momento estoy contento por lo que me está sucediendo, solo en este momento. Son las emociones. Qué interesante está. Luego vamos a conocer un poquito más de las emociones esas de lo que dices, cómo podemos todavía enseñarle a nuestros hijos. Vamos al corte rapidísimo, regresamos a Esto es Vía Libre. No se vayan. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Adrián Chávez. Regresamos.
Tus hijos no tendrán éxito gracias a lo que hayas hecho por ellos, sino gracias a lo que les hayas enseñado a hacer por sí mismos. Y nosotros estamos educados, ¿no? Los adultos, capaz si nosotros, es lo que estaba comentando con Adrián, capaz si nosotros como padres, ahorita como estamos con el niño de 10 años, de 12, 14, no sé, no sabemos ni cómo expresarnos, entonces, ¿qué les dejamos a ellos? ¿Qué hay que hacer, Adrián? A ver, sí, empecemos. Al final de cuentas, nuestros hijos no solo reciben de nosotros, obviamente si ya están escolarizados, van a la escuela y todo, también reciben de todos lados. Precisamente eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, ¿qué están recibiendo de todos lados? Usan palabras que nosotros no usamos. Entonces significa que la están escuchando de sus amigos, de sus maestros. O en las redes. O en las redes. Eso es un tema muy interesante y que merece varios programas porque mucho de las redes es de donde están tomando ellos muchas actitudes, ideas, muchas formas de comportarse. Un peligro de las redes sociales, nomás como dato, porque me voy a regresar a lo que estamos, es que nos dice cómo comportarnos o cómo sentirnos o cómo pensar, incluso de lugares que nunca hemos visitado. Y ese a veces puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Es decir, a lo mejor aquí en Hermosillo nunca hemos visto que alguien se comporta de una manera, por ejemplo, voy a decirlo, pasaron un video en Facebook de cómo roban en otro lado, allá en Brasil, ¿no? Y decimos, aquí nunca se les había ocurrido, ahí lo van a traer ahora aquí. Claro. Entonces, las redes sociales te ponen en un mundo, en cualquier parte del mundo, y dices tú, mira, hay que hacerlo. Vamos a innovar aquí. ¿Quiénes son más propensos a replicar, a repetir comportamientos? Los chavitos. O sea, niños, adolescentes, son los que van a repetir porque les parece divertido. Porque es un reto. Porque es ocio, porque quiere llamar la atención, porque es lo que estaba esperando, la oportunidad para saber cómo lastimar, lesionar o hacer algún tipo de daño material o personal o físico. Todo eso es información que nosotros los papás debemos cuidar. ¿Qué ven ellos? ¿Qué están haciendo? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los papás? Uno, detectar qué dicen, qué hacen, cómo se comportan nuestros hijos. Saber diferenciar si eso es algo que lo está aprendiendo de nosotros, de nuestras familias, o si es algo que viene de fuera. Sus amistades, otras casas, la escuela, ¿de dónde viene eso? ¿Dónde lo adquieren? Y luego, ¿cómo puedo moderar esa situación? Amigablemente, siendo firme, sí, pero no puedo llegar a decirle, no quiero volverte a oír eso. Las prohibiciones ya sabemos que no funcionan, nunca han funcionado en la historia. Es como un hazlo, ¿no? No más que no te vea yo. Entonces le estás diciendo, no fumes enfrente de mí. Pobre de ti que yo te vea. Significa, me tengo que esconder. Significa que sí, pero que tengo que tener cuidado, pues. ¿no? Las prohibiciones nunca han funcionado en la historia de la humanidad. Entonces, lo mejor es acercarte amigablemente, invitar a tu chavo al cine, a jugar basquetbol, sentarte con él. Si está más chiquito, juega con él a las canicas del drobo. Y ahí, en la convivencia con él, es donde le vas a poder explicar, o con un juego de muñecos o superhéroes, poderle explicar cómo lastimar. Incluso intencionalmente, a veces yo lo he hecho con mi niño, por ejemplo, tiene 3 años, ya entiende muchas cosas, entiende ya el daño y está pasando de la etapa de golpear a alguien a entender que no, pues, ¿no? De los 2 años que todavía golpean sin motivo, ¿no? A entender que eso está mal y que duele. Entonces, cuando agarro un muñeco, el Hulk, ¿no? Y rompo otro muñeco, digo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo se siente este muñeco? Pues se siente mal. Este muñeco ya no va a poder funcionar de la misma manera. ¿Te acuerdas lo que pasó con tu amiguito? Y me meto al tema. ¿Te acuerdas con tu amiguito cuando le lastimamos aquí o el piecito o lo golpeamos? ¿Qué sucede con las personas cuando las lastimamos, no? Cuando les decimos una mala palabra. Y entonces ahí es donde vamos a poder cambiarle el comportamiento a nuestros hijos. Hay que recordar que no es a la primera.
Es decir, ya jugué con él y ya le dije. Y ahí quedó. Ya, mañana va a amanecer nuevecito. No, es algo que hay que hacer constantemente. Que volver a traer al caso. Por eso, exacto, sí. Volverlo a traer en otro escenario, en la hora de la comida, volver a jugar con él. Por eso el tema es educar sin prisa. Significa date tiempo para que si aparece una conducta que no nos gusta, que es dañina, etcétera, darnos tiempos para cambiarla. Hay que ser firmes, hay que diseñar estrategias en casa. Cuando de plano una situación se sale de control, pues buscar un especialista también es importante. Pero muchas de las cosas con tiempo las podemos hacer en casa. Una lectura, una película, un juego, hacerlo de manera cotidiana, una vez a la semana, el fin de semana, que eduque a nuestros hijos, que le deje algo de enseñanza, de un mejor comportamiento, de una mejor idea, una mejor forma de hacer las cosas. Todo eso, poco a poco, durante 10, 15 años, vas a decir, tengo un hijo de 18, es bien educado. Ahora sí, ya lo que él decida, ahora sí ya es su rollo. Pero al menos tú le dedicaste ese tiempo para formarlo, enseñarle. Entonces, la educación no es una sola instrucción, porque entonces le podríamos escribir un librito, tómalo, tú síguelo, ¿no? Sí. Nadie ha armado un abanico con instrucción, o sea, es muy difícil, es como que, no, lo dejamos a un lado y lo armamos como nos da a entender. A cómo va avanzando, cómo se me van presentando las piezas del rompecabezas. Y mira que un niño es más difícil que eso, entonces es cuestión de estar muy al pendiente, ir detectando señales de alerta e irlas modificando con juego, con acercamiento, pero constante. No es a la primera, nunca es a la primera. No es a la primera y no es garantía también que a la primera funcione. Hay que vivir en el intento con la educación de nuestros hijos y vivir sin prisas también nosotros. Muchas gracias, Adrián, por haber estado con nosotros. Y vámonos juntos por esta Vía Libre.